¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan agotado después de un día de no haber hecho nada más que consumir contenido? La respuesta reside en la economía de la atención. En el siglo XXI, tu atención es el petróleo del sistema. Cada segundo que pasas reaccionando a un estímulo externo, es un segundo que no pasas construyendo tu propio imperio mental. Estamos viviendo en lo que los filósofos llamarían un panóptico digital. No necesitamos muros físicos para sentirnos vigilados y juzgados, llevamos el vigilante en el bolsillo. Esta exposición constante al ruido ha creado una generación de mentes reactivas, no proactivas. Reaccionamos al miedo, reaccionamos a la envidia, reaccionamos a la indignación. Pero el guerrero mental no reacciona, el guerrero mental actúa desde un centro de gravedad inamovible. La neurociencia nos dice que esta sobreestimulación está literalmente recableando tu cerebro. Tu corteza prefrontal, la encargada de la toma de decisiones y el control de impulsos, se está debilitando frente a la amígdala, la parte más primitiva y emocional. El resultado es un estado de ansiedad crónica y una incapacidad patológica para la introspección. El mundo moderno odia el silencio porque el silencio es el espejo más honesto que existe. En el silencio, no hay filtros de Instagram, no hay likes que validen tu existencia, no hay distracciones que oculten tus inseguridades. El silencio te obliga a mirar a los ojos a quien realmente eres. Y es precisamente ahí, en ese encuentro incómodo, donde comienza tu verdadera libertad. Si quieres ser libre, primero debes ser capaz de estar a solas contigo mismo en una habitación oscura sin sentir la necesidad de escapar. Si no puedes hacer eso, no eres un hombre libre, eres un esclavo que simplemente ha elegido cadenas más brillantes. Hace casi 2000 años, en las fronteras heladas del Imperio Romano, el hombre más poderoso del mundo se sentaba en su tienda de campaña para escribir unas notas que nunca pensó que serían leídas. Marco Aurelio no escribía para la posteridad, escribía para sobrevivir mentalmente a la presión de gobernar el mundo conocido. De él heredamos el concepto más poderoso del estoicismo, la ciudadela interior. Imagina un castillo inexpugnable situado en el centro de tu mente. Los enemigos, las críticas, el caos, las enfermedades, las crisis económicas, pueden asediar las murallas, pero no pueden entrar a menos que tú les abras la puerta. Esa puerta es tu juicio. El estoicismo no nos pide que seamos seres sin emociones, sino que seamos seres con un juicio inquebrantable. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El guerrero mental entiende que el ruido del mundo es inevitable, pero el desorden interno es opcional. La práctica del silencio estoico comienza por entender la dicotomía del control. La mayoría de las personas desperdician su energía mental tratando de silenciar el mundo exterior, una tarea imposible y frustrante. El guerrero, en cambio, se enfoca en silenciar su reacción interna ante ese mundo. No es el ruido de la calle lo que te perturba, es la opinión que tienes sobre ese ruido. Al practicar el silencio, estás reforzando las murallas de tu ciudadela interior. Estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside tu libertad y tu poder. Si puedes dominar ese espacio, puedes dominar cualquier situación. El silencio no es debilidad, es la contención de una fuerza incalculable que espera el momento adecuado para manifestarse. Pero no nos quedemos solo en la filosofía antigua, bajemos a la biología. ¿Qué sucede realmente en tu cerebro cuando apagas el ruido? Existe algo llamado la red neuronal por defecto o Default Mode Network. Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro solo trabajaba cuando estábamos enfocados en una tarea. Pero hoy sabemos que cuando entramos en un estado de reposo reflexivo, de silencio absoluto, el cerebro no se apaga, al contrario, se ilumina de una forma fascinante. Es en esos momentos de aparente inactividad cuando tu mente comienza a consolidar la memoria, a conectar ideas inconexas y a resolver problemas complejos de forma creativa.
El silencio es el taller del genio. Sin embargo, en nuestra cultura actual, hemos patologizado el aburrimiento. En cuanto tenemos un segundo de silencio, sacamos el teléfono para llenar el vacío. Al hacer esto, estamos saboteando nuestra propia capacidad neurobiológica para la sabiduría. Estamos impidiendo que el cerebro realice sus procesos de limpieza y síntesis. Un guerrero mental protege sus momentos de silencio como si fueran oro, porque sabe que la claridad es una ventaja competitiva. Mientras el resto del mundo corre en círculos, mareado por el exceso de información, el hombre que cultiva el silencio tiene una visión láser. Su cerebro es capaz de filtrar lo esencial de lo trivial. La neuroplasticidad está de tu lado. Si entrenas tu mente para habitar el silencio, estarás fortaleciendo las conexiones neuronales de la atención sostenida. Estás, literalmente, construyendo un cerebro superior. Un cerebro capaz de mantener la calma bajo fuego y de encontrar soluciones donde otros solo ven caos. El silencio es el nutriente que tu corteza prefrontal necesita para gobernar tu vida con sabiduría. Ahora debemos entrar en un terreno más sombrío, guiados por el psicólogo suizo Carl Jung. Si el silencio es tan beneficioso, ¿por qué nos aterra tanto? ¿Por qué la gente prefiere el ruido de una televisión encendida, incluso si no la está mirando, al silencio de su propia casa? Jung tenía la respuesta, porque en el silencio, la sombra habla. La sombra es todo aquello que hemos reprimido de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestros deseos inconfesables, nuestras verdades amargas. El ruido es la droga que usamos para anestesiar el dolor de encontrarnos con nuestra propia oscuridad. El guerrero mental sabe que no puede haber una verdadera integración del ser sin enfrentarse a la sombra. El silencio actúa como una cámara de resonancia donde esas voces ocultas finalmente se hacen oír. Y aquí está el secreto que Jung nos enseñó: la sombra no es solo un depósito de maldad, es un depósito de energía vital no utilizada. Al huir del silencio para no escuchar a tus demonios, también estás huyendo de tu potencial. El hombre que teme al silencio es un hombre dividido, un hombre que se desconoce a sí mismo. El entrenamiento del guerrero mental requiere la valentía de sentarse en el silencio y decir: habla, sombra, que te escucho. Solo cuando integras tu oscuridad, dejas de ser proyectado por ella. Dejas de culpar al mundo de tus problemas y empiezas a asumir la responsabilidad total de tu existencia. El silencio es el campo de batalla donde se libra la lucha por la integridad psíquica. No busques la luz evitando la oscuridad, busca la luz atravesándola. Solo el guerrero que ha caminado por su propio desierto mental y ha sobrevivido al silencio de su sombra puede decir que realmente se posee a sí mismo. En las relaciones humanas y en el ejercicio del poder, el silencio no es solo un estado mental, es una herramienta táctica de una eficacia devastadora. Fíjate en los grandes líderes, en los negociadores de élite, en las figuras que emanan una autoridad natural. Raramente son los que más hablan. El que habla demasiado está constantemente entregando información, revelando sus debilidades y buscando la aprobación de los demás. El guerrero mental, en cambio, utiliza el silencio para observar. Como decía Séneca, a menudo me he arrepentido de mis palabras, pero nunca de mi silencio. Cuando permaneces en silencio en una conversación, obligas al otro a llenar el vacío. Las personas se sienten incómodas con el silencio y, en esa incomodidad, suelen revelar más de lo que pretendían. El silencio te da el beneficio de la pausa, te permite procesar lo que se ha dicho, evaluar las intenciones del interlocutor y responder con una precisión quirúrgica en lugar de reaccionar impulsivamente. Es lo que llamamos autoridad silenciosa. No necesitas gritar para que se te escuche, de hecho, cuanto más bajo hablas y más pausas utilizas, más peso adquieren tus palabras. El silencio es una forma de dominio propio que proyecta una confianza absoluta. Dice al mundo: no necesito tu validación, no tengo miedo de este espacio vacío, y mis pensamientos tienen el valor suficiente para no ser desperdiciados.
En un mundo que grita por atención, el hombre que calla y observa es el que realmente tiene el control de la situación. Aprende a amar el silencio en la interacción social, es el velo que protege tu estrategia y la lupa que revela la verdad de los demás. ¿Cómo empezamos a construir esto en la práctica? No basta con entender la teoría, el guerrero mental es un hombre de acción. Para construir tu escudo de silencio en un mundo de ruido, debes establecer rituales de desconexión radical. Esto no es opcional, es una cuestión de supervivencia psíquica. El primer paso es lo que llamamos el ayuno de estímulos. Durante la primera hora de tu día, el mundo exterior no existe. No hay noticias, no hay redes sociales, no hay correos electrónicos. Ese tiempo es el cimiento de tu ciudadela interior. Es el momento en que siembras las intenciones del día en el suelo fértil de una mente tranquila. El segundo paso es la contemplación de la impermanencia. Dedica 10 minutos a sentarte en silencio absoluto, simplemente observando cómo tus pensamientos aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. No te enganches a ellos. Si un pensamiento de ansiedad aparece, obsérvalo, nómbralo y déjalo pasar. Estás entrenando al músculo de la atención para que no sea secuestrado por cualquier impulso. Y el tercer paso es el silencio nocturno. Una hora antes de dormir, apaga todas las luces artificiales intensas y permite que el silencio prepare tu sistema nervioso para el descanso profundo. Estos rituales no son lujos, son el mantenimiento necesario de tu maquinaria mental. Si no proteges estas ventanas de silencio, el mundo las llenará de basura emocional y estrés innecesario. Recuerda, tú eres el guardián de tu propia paz. Si tú no defiendes tu silencio, nadie lo hará por ti. Empieza hoy, con 10 minutos, y observa cómo, poco a poco, tu capacidad de enfoque y tu calma interior comienzan a volverse inquebrantables. Debes estar advertido, en cuanto empieces a cultivar el silencio y a retirarte del ruido constante, notarás una resistencia. El sistema, y a veces incluso las personas cercanas a ti, se sentirán incómodos con tu cambio. Te dirán que estás distante, que estás perdiendo oportunidades o que eres demasiado serio. No te equivoques, esto es una señal de que estás ganando. La sociedad moderna está organizada como un rebaño que se mantiene unido a través del ruido compartido. Cuando dejas de participar en la histeria colectiva, te vuelves impredecible. Y lo impredecible es difícil de controlar. El sistema quiere que seas un consumidor constante de crisis y de dopamina barata. Quiere que estés en un estado de lucha o huida constante, porque en ese estado eres más sugestionable. El guerrero mental entiende que su paz es un acto de rebelión. Mantener la calma cuando todos están perdiendo la cabeza es una de las formas más altas de resistencia. No te dejes arrastrar de vuelta al fango de las discusiones triviales o de las polémicas del día que serán olvidadas mañana. Tu energía es finita y tu tiempo es tu recurso más preciado. Al elegir el silencio, estás diciendo no a las prioridades de otros y sí a las tuyas. Sé amable, pero sé firme en la protección de tu espacio mental. No permitas que cualquiera entre en tu mente con sus pies sucios de negatividad y ruido. Tu mente es un santuario, y tú eres el sumo sacerdote encargado de mantener la llama de la razón encendida. El ruido es la muerte del pensamiento profundo, el silencio es su cuna. Hay una satisfacción profunda, una alegría casi inefable que solo conoce aquel que ha conquistado su propio silencio. Es la sensación de estar en casa dentro de uno mismo. Cuando dejas de depender del ruido externo para sentirte vivo, descubres una fuente de energía interna que nunca se agota. Es lo que los estoicos llamaban eudaimonia, una felicidad que no depende de la suerte ni de las circunstancias externas, sino del florecimiento de tu propio carácter. En el silencio, tus decisiones se vuelven más claras, tus relaciones más auténticas y tu propósito más evidente. Ya no necesitas impresionar a nadie, porque la validación que antes buscabas fuera, ahora la encuentras en la integridad de tus acciones.
te vuelves una presencia sólida en un mundo de sombras líquidas. La gente empezará a notar algo diferente en ti, una calma que inquieta y atrae a la vez. Es el carisma del guerrero mental. No es el carisma del charlatán que llena el aire de palabras vacías, sino el carisma del hombre que sabe exactamente quién es y qué ha venido a hacer. Esta es la recompensa final del silencio, la reconexión con tu esencia genuina. Has pelado las capas de ruido y propaganda que la sociedad ha puesto sobre ti, y lo que queda es el núcleo puro de tu potencial humano. Es una victoria silenciosa, pero es la victoria más grande que jamás podrás obtener. Has ganado la soberanía sobre el único territorio que realmente te pertenece, tu propia mente. Hemos llegado al final de este primer paso en el manual del guerrero mental. Pero recuerda, el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento refinado. El verdadero desafío comienza cuando este video termine y el ruido del mundo intente reclamar tu atención de nuevo. Te desafío a que hoy mismo encuentres 30 minutos de silencio absoluto. Sin música, sin teléfono, sin libros. Solo tú y el vacío. Observa lo que surge. No tengas miedo de la incomodidad es el síntoma del crecimiento. En el próximo episodio, daremos el siguiente paso fundamental. Una vez que hemos aprendido a silenciar el ruido externo, debemos aprender a forjar el acero. Hablaremos de la disciplina del deseo y de cómo transformar tu voluntad en una fuerza imparable. Exploraremos cómo los antiguos guerreros preparaban su mente para lo peor para poder dar lo mejor de sí mismos. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que hay una verdad aquí que necesitas integrar, te invito a suscribirte y a unirte a esta hermandad de mentes que buscan la excelencia. Deja un comentario con la palabra soberanía si has llegado hasta aquí, es nuestra señal de que estás listo para el entrenamiento. El mundo necesita hombres y mujeres que piensen con claridad y actúen con valentía. El mundo necesita guerreros mentales. Nos vemos en el episodio 2. Mantente firme, mantente en silencio, mantente libre. Esto es pensamiento y sabiduría vital. Escúchame con atención. Lo que estás sintiendo en este preciso momento no es casualidad. Esa sutil sensación de vacío, esa urgencia constante por revisar una pantalla, esa fragmentación de tu espíritu que te impide concentrarte en una sola idea durante más de 10 minutos, no es un fallo de tu carácter. Es el resultado de un diseño preciso. Vivimos en la era de la atrofia del alma. Estamos rodeados de una cacofonía digital y social que tiene un único objetivo, evitar que te encuentres con el silencio. Porque en el silencio, el sistema pierde el control sobre ti. Imagina por un momento que tu mente es un océano. En la superficie hay una tormenta constante de notificaciones, opiniones ajenas, crisis globales y deseos fabricados. Esa superficie es lo que el mundo moderno llama vida. Pero tú y yo sabemos que la verdadera fuerza no reside en la espuma de las olas, sino en la profundidad abisal, donde el agua está en calma absoluta y la presión es capaz de forjar diamantes. Bienvenido al Manual del Guerrero Mental. En esta serie, no vamos a hablar de autoayuda barata. Vamos a hablar de arquitectura de la voluntad. Vamos a invocar a los fantasmas de los gigantes, Marco Aurelio, Séneca, Carl Jung, y a diseccionar tu cerebro con la precisión de la neurociencia para entender por qué tu silencio es la mayor amenaza para un mundo que vive de tu distracción. Si estás aquí, es porque has sentido el llamado a algo más profundo. No busques más afuera, el campo de batalla está dentro, y la primera arma que debes empuñar es el silencio estratégico. Prepárate, porque hoy aprenderás a dejar de ser una víctima del ruido para convertirte en el soberano de tu propia conciencia.